Mi nombre es Domingo Vázquez. Tengo 69 años y soy dueño de una construcción inmobiliaria que heredé de mi padre. Mi nuera Carla me gritó delante de toda la familia que yo no valía nada y que vivía del esfuerzo de ella y mi hijo. Pero lo que ella no sabía es que la casa donde vivían desde hace 10 años, la casa que consideraban suya, en realidad me pertenecía legalmente a mí, y ese mismo día decidí venderla sin avisarles. Imagínate la escena. Un domingo de octubre, reunión familiar en mi casa para celebrar el cumpleaños de mi nieta Camila. Toda la familia estaba ahí. Mi hijo Marcos con su esposa Carla y mis 2 nietos, mi hija Elena con su marido y sus hijos, y varios primos que habían venido especialmente para la ocasión. Yo estaba en la parrilla preparando el asado cuando escuché que empezaba una discusión en el living. Carla estaba hablando con voz muy alta sobre dinero, sobre gastos, sobre responsabilidades familiares. Al principio no le presté atención, porque Carla siempre encuentra motivos para quejarse de algo, pero cuando la escuché mencionar mi nombre, dejé la parrilla y me acerqué para entender de qué estaba hablando. Resulta que mi hija Elena había comentado que yo le había regalado dinero para las vacaciones de sus hijos, y Carla se había puesto furiosa. Según ella, yo era un irresponsable que regalaba plata a unos nietos y no ayudaba a otros. Según ella, yo favorecía a Elena por sobre Marcos. Según ella, yo era un abuelo injusto que no entendía las prioridades familiares, pero lo que me dolió hasta el alma fue lo que dijo después, cuando se dio cuenta de que yo estaba escuchando. En lugar de bajar la voz o disculparse, Carla me miró directamente a los ojos y me gritó delante de toda la familia: «Domingo, vos no valés nada. Hace años que vivís de nuestro esfuerzo. Marcos y yo pagamos esta casa, pagamos la comida, pagamos todo. Vos solo vivís como un parásito aprovechándote de que tu hijo es generoso». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Todos los presentes se quedaron helados. Mis nietos dejaron de jugar. Elena se puso pálida. Los primos no sabían dónde meterse. Y Marcos, mi propio hijo, no dijo ni una palabra para defenderme. Pero aquí viene lo que Carla nunca imaginó. Lo que ella no sabía es que durante todos estos años, mientras creía que estaba manteniendo a un viejo inútil, en realidad había estado viviendo gratis en una propiedad que me pertenece 100% a mí. Una propiedad que yo les había prestado por amor familiar, pero que legalmente seguía siendo mía. Esa noche, después de que se fueran todos los invitados, después de limpiar los platos y guardar las sobras del asado que nadie quiso terminar, tomé una decisión que cambiaría la vida de toda mi familia para siempre. Si Carla creía que yo era un parásito que vivía de su esfuerzo, entonces era hora de demostrarle exactamente quién dependía de quién en esta historia. Al día siguiente, hice una llamada que mi nuera jamás pensó que podría hacer. Una llamada que iba a convertir su vida cómoda en una pesadilla que ella misma se había buscado. Escucha esta historia hasta el final y contame qué harías vos en mi lugar. Decime también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque necesito que entiendas bien cómo llegamos a esta situación antes de juzgar la decisión que tomé. Para entender todo lo que pasó, tengo que contarte la historia desde el principio. Mi relación con Carla empezó mal desde el primer día que Marcos me la presentó, hace 15 años. Ella venía de una familia de clase media que se creía superior a nosotros por tener apellidos más elegantes, aunque económicamente estuvieran mucho peor que nosotros. Marcos trabajaba conmigo en la empresa familiar desde los 25 años. Yo había construido el negocio desde cero, empezando como albañil y llegando a ser dueño de una constructora que levantaba edificios en toda la zona norte del conurbano. Cuando Marcos se recibió de ingeniero civil, lo incorporé como socio minoritario para que fuera aprendiendo el negocio que algún día iba a heredar. Carla trabajaba como empleada administrativa en una oficina del centro. Ganaba un sueldo modesto, pero se las daba de ejecutiva importante. Desde el primer día dejó claro que consideraba a nuestra familia demasiado simple para sus estándares. Nunca lo dijo directamente, pero se notaba en cada gesto, en cada comentario, en cada cara que ponía cuando venía a las reuniones familiares. Cuando se casaron en el año 2009, yo les regalé como regalo de casamiento algo que creí que era lo mejor que podía darles:
Una casa, no cualquier casa. Una casa hermosa de 4 ambientes en un barrio residencial, con jardín, con cochera, con todas las comodidades que una pareja joven podía desear. Pero acá viene el detalle que cambió todo. Por cuestiones impositivas y legales, la casa quedó escriturada a mi nombre. Mi contador me había aconsejado que fuera así para evitar problemas con el fisco, porque en esa época yo estaba vendiendo varias propiedades y necesitaba manejar bien el tema de las ganancias. Le expliqué todo esto a Marcos en su momento. Le dije que la casa era de ellos, que yo se la estaba regalando, pero que por cuestiones legales iba a quedar a mi nombre durante unos años, hasta que pudiéramos hacer la transferencia sin problemas impositivos. Marcos entendió perfecto. Era ingeniero, sabía cómo funcionaban estos temas. Me agradeció el regalo, me prometió que iban a cuidar la casa como si fuera suya, porque en el fondo lo era. Y durante los primeros años todo funcionó perfecto. Pero Carla nunca entendió el arreglo. Para ella, si la casa estaba a mi nombre, entonces yo era el dueño, y ellos eran unos aprovechados que vivían gratis. Y como no podía aceptar sentirse dependiente de mi generosidad, empezó a inventar una versión diferente de la realidad. Según la versión de Carla, ellos pagaban todos los gastos de la casa, entonces ellos eran los verdaderos dueños. Según ella, yo solo figuraba como propietario en los papeles, pero la propiedad era de ellos porque la mantenían con su trabajo. Según ella, yo era un viejo que se aprovechaba de los jóvenes que realmente hacían el esfuerzo. Esta versión distorsionada de la realidad se fue consolidando con los años. Carla se la contó a sus padres, a sus hermanos, a sus amigas. Se la contó tantas veces que terminó creyéndosela a ella misma. Y lo más grave, se la transmitió a mis nietos. Mis nietos crecieron escuchando que el abuelo Domingo era un poco carga para la familia, que mamá y papá trabajaban muy duro para mantener la casa donde vivía el abuelo, que el abuelo era buena persona, pero que no aportaba mucho a la familia económicamente. Durante años me tragué esta humillación en silencio. Cada vez que Carla hacía comentarios despectivos sobre mi contribución familiar, yo me callaba para no generar conflictos. Cada vez que insinuaba que yo era una carga económica, yo sonreía y cambiaba de tema. Cada vez que trataba de hacerme sentir como un intruso en una casa que legalmente era mía, yo fingía no darme cuenta. ¿Por qué aguanté tanto tiempo? Por varias razones. Primero, porque no quería pelearme con la madre de mis nietos. Segundo, porque esperaba que con el tiempo Carla madurara y entendiera la situación real. Y tercero, porque realmente amaba a mi familia y estaba dispuesto a soportar cualquier humillación con tal de mantener la unión familiar. Pero las humillaciones fueron creciendo año tras año. Carla desarrolló una especialidad para hacerme sentir mal delante de otros. Cuando venían visitas, siempre encontraba la manera de mencionar que yo vivía con ellos porque no tenía dónde ir. Cuando hablaba por teléfono con sus amigas, a veces yo escuchaba cómo se quejaba de tener que mantener a un suegro que no aportaba nada. Lo peor era durante las fiestas familiares. Carla aprovechaba que había más gente para hacer comentarios que me lastimaban, pero que parecían inocentes. «Ay, Domingo, vos que no tenés gastos fijos, ¿no podrías colaborar un poco más con los regalos de los chicos?» O «Domingo, ahora que estás jubilado y no tenés responsabilidades, ¿no podrías ayudar más con las tareas de la casa?» Jubilado. Esa era otra de las mentiras de Carla. Yo no estaba jubilado. Seguía trabajando en la empresa, seguía manejando varios proyectos inmobiliarios, seguía teniendo ingresos importantes. Pero Carla había decidido que yo era un jubilado inútil, y esa era la imagen que transmitía a todo el mundo. Mi hijo Marcos conocía la verdad, por supuesto. Sabía que yo seguía trabajando, sabía que la casa era mía, sabía que los gastos que él pagaba eran mínimos comparados con el valor del inmueble que yo les había regalado. Pero Marcos tenía miedo de contradecir a su esposa. Tenía miedo de las peleas domésticas, tenía miedo de las crisis matrimoniales, tenía miedo de defender a su padre si eso significaba problemas con su mujer. Así que eligió el camino más fácil: hacer como que no escuchaba los comentarios de Carla, fingir que no se daba cuenta de las humillaciones que yo sufría,
mantenerse neutral en una situación donde la neutralidad era complicidad. Elena, mi hija, sí se daba cuenta de lo que pasaba. Varias veces me preguntó si yo estaba bien, si no me molestaban los comentarios de Carla, si no prefería irme a vivir solo para evitar los conflictos. Pero yo siempre le decía que estaba bien, que podía manejar la situación, que no quería alejarme de mis nietos por culpa de unos malentendidos. Los malentendidos se convirtieron en agresiones directas. Carla empezó a darme órdenes como si yo fuera un empleado doméstico. Domingo, lava los platos que terminaste de comer. Domingo, corta el pasto que está muy largo. Domingo, limpié el baño que está sucio. Siempre en tono de orden, nunca como pedido. Siempre haciéndome sentir que yo tenía obligaciones para compensar mi supuesta dependencia económica. También empezó a restringir mi acceso a ciertas partes de la casa. El living principal era para cuando tenían visitas, yo no podía usarlo para ver televisión. La heladera tenía cosas que eran para ellos y cosas que eran para mí, y yo no podía tocar las suyas. El teléfono tenía horarios. Yo no podía hacer llamadas después de las 9 de la noche porque molestaba a los chicos. Todo esto lo hacía gradualmente, de manera sutil, como si fueran reglas naturales de convivencia. Pero yo sabía que no eran reglas de convivencia, eran formas de humillación, maneras de recordarme constantemente que, según su versión de la realidad, yo estaba ahí por caridad. El punto de quiebre llegó el año pasado, cuando mi empresa ganó una licitación muy importante para construir un barrio cerrado en Pilar. Era un proyecto de 15 millones de pesos, el más grande que habíamos conseguido jamás. Marcos estaba a cargo de la parte técnica del proyecto y yo manejaba la parte comercial y administrativa. Cuando empezaron a llegar los primeros pagos de la obra, Carla notó que Marcos tenía más dinero disponible. Y por supuesto, asumió que todo ese dinero venía del trabajo de su marido. En su cabeza, Marcos era el cerebro de la empresa y yo era solo un socio menor que se beneficiaba del talento de mi hijo. Una noche, durante la cena, Carla empezó a hablar sobre planes de refacción para la casa. Quería cambiar la cocina, ampliar el baño principal, hacer una pileta en el jardín. Hablaba con esa seguridad de quien tiene derecho a tomar decisiones sobre la propiedad. Marcos, ¿no te parece que ya es hora de que tu papá contribuya algo para estas mejoras?, dijo mirándome con desprecio. Digo, si va a vivir acá y se va a beneficiar de las reformas, por lo menos que ponga algo de plata. Marcos se quedó callado, como siempre. No me defendió, pero tampoco me atacó. Simplemente siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada. Yo respondí con la mayor tranquilidad posible. Carla, si querés hacer reformas en la casa, podemos hablar del tema. Pero recordá que cualquier modificación tiene que consultarse conmigo, porque la propiedad está a mi nombre. Fue la primera vez en años que mencionaba explícitamente que la casa era mía, y Carla reaccionó como si le hubiera pegado una bofetada. «A tu nombre, a tu nombre. Domingo, vos estás loco si crees que esta casa es tuya. Nosotros pagamos la luz, el gas, el teléfono, los impuestos, el mantenimiento, todo. Vos solo vivís acá porque nosotros te mantenemos. Esta casa es nuestra porque la pagamos nosotros. Marcos, decile algo a tu papá», agregó dirigiéndose a mi hijo. «Decile que se deje de joder con eso de que la casa es suya». Pero Marcos no dijo nada. Se levantó de la mesa y se fue al jardín, dejándome solo con Carla y los chicos. Esa noche marqué un punto de inflexión. Carla había cruzado una línea que no debería haber cruzado. Ya no se trataba solo de comentarios despectivos o de humillaciones sutiles. Ahora estaba negando abiertamente la realidad legal de la situación. Estaba inventando una versión de los hechos que era completamente falsa y pretendía que yo la aceptara como verdadera. Los meses siguientes fueron insoportables. Carla intensificó su campaña para hacerme sentir como un intruso en mi propia propiedad. Empezó a decirles a los chicos que el abuelo tenía que colaborar más con los gastos de la casa. Empezó a hacer comentarios públicos sobre lo difícil que era mantener a un familiar mayor que no aportaba económicamente. También empezó a traer a sus amigas a casa para mostrarles las mejoras que estaba planeando. Las llevaba por todos los ambientes, explicándoles qué iba a cambiar en cada sector,
como si fuera la dueña absoluta de la propiedad, y cuando me veía pasar, me presentaba como el suegro que vivía con ellos. Pero lo que más me dolió fue lo que empezó a pasar con mis nietos. Carla les había metido en la cabeza que yo era una carga para la familia. Los chicos empezaron a verme diferente. Ya no corrían a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Ya no me pedían que les contara cuentos antes de dormir. Ya no me invitaban a jugar con ellos en el jardín. Un día mi nieta Camila, que entonces tenía 8 años, me preguntó algo que me partió el corazón. «Abuelo, ¿es verdad que mamá y papá te mantienen porque vos no tenés plata?» Esa pregunta me hizo entender que la situación había llegado demasiado lejos. Mis propios nietos estaban creciendo con una imagen falsa de su abuelo. Estaban aprendiendo a verme como alguien dependiente, como alguien que vivía de la caridad familiar, como alguien que no contribuía nada valioso a sus vidas. Le expliqué a Camila que las cosas no eran como su mamá las contaba, pero me di cuenta de que una nena de 8 años no podía entender las complejidades de la situación. Para ella, la versión simple de su madre era más creíble que cualquier explicación que yo pudiera darle. Esa noche, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir permitiendo que Carla destruyera mi relación con mis nietos. No podía seguir aceptando que me humillara delante de la familia. Y sobre todo, no podía seguir fingiendo que su versión mentirosa de la realidad era aceptable, pero todavía no sabía qué hacer exactamente. No quería lastimar a Marcos, que al fin y al cabo era mi hijo y era víctima de la manipulación de su esposa, tanto como yo. No quería alejarme de mis nietos que eran inocentes en toda esta situación. Y no quería destruir la familia por problemas que creía que se podían solucionar hablando. Intenté tener conversaciones serias con Marcos. Le pedí que pusiera límites a los comentarios de su esposa, que me defendiera cuando Carla me faltaba el respeto, que aclarara la situación real de la casa a sus hijos. Pero Marcos siempre me daba la misma respuesta. «Papá, vos sabés cómo es Carla. Es mejor no contradecirla, con el tiempo se va a calmar». Pero Carla no se calmó. Al contrario, se envalentonó. Como nadie la contradecía, como nadie le ponía límites, como nadie la enfrentaba con la realidad, empezó a creer que su versión de los hechos era la única verdadera. El conflicto escaló hace 6 meses, cuando yo decidí regalarle dinero a Elena para las vacaciones de sus hijos. Era una cantidad importante, suficiente para que toda la familia de Elena pudiera irse a Brasil durante 2 semanas. Lo hice porque Elena siempre había sido respetuosa conmigo, porque sus hijos me trataban con cariño y porque quería demostrarles mi afecto de una manera concreta. Cuando Carla se enteró del regalo, montó en cólera. Según ella, era una injusticia terrible que yo le diera dinero a Elena cuando Marcos y ella estaban haciendo el sacrificio de mantenerme. Según ella, si yo tenía dinero para regalar, entonces tenía dinero para contribuir con los gastos de la casa donde vivía. Me exigió que le diera la misma cantidad que le había dado a Elena. Cuando le expliqué que mi dinero era mío y que yo decidía libremente a quién se lo regalaba, me acusó de ser un abuelo injusto que favorecía a unos nietos por sobre otros. La discusión se intensificó durante semanas. Carla aprovechaba cualquier ocasión para mencionar el tema del dinero. En el desayuno, en el almuerzo, en la cena, cuando llegaba del trabajo, cuando nos cruzábamos en el pasillo. Siempre el mismo reclamo. Si yo tenía dinero para regalar, entonces tenía dinero para contribuir con la casa. Lo que Carla no entendía, o no quería entender, es que regalarle una casa valuada en $200,000 ya era una contribución más que suficiente. Lo que no entendía es que vivir gratis en esa casa era un beneficio económico enorme que yo les estaba dando por amor familiar. Lo que no entendía es que invertir esos $200,000 en otra cosa me habría dado una renta mensual muy superior a cualquier gasto que ellos pudieran tener. Pero para Carla, los hechos pasados no contaban. Solo contaba el presente. Y en el presente, según su visión distorsionada, yo era un viejo que vivía gratis mientras ellos pagaban todo. La situación llegó al límite el domingo de octubre que te conté al principio. El día del cumpleaños de Camila, cuando Carla me gritó delante de toda la familia que yo no valía nada y que vivía de su esfuerzo. Esa noche
después de que se fueran todos los invitados, después de limpiar la casa en silencio, después de acostar a los chicos que habían quedado traumatizados por la escena, me encerré en mi cuarto y tomé la decisión más difícil de mi vida. Si Carla creía que yo era un parásito que vivía de su esfuerzo, entonces era hora de demostrarle exactamente quién dependía de quién. Si creía que la casa era suya porque pagaba algunos gastos menores, entonces era hora de mostrarle qué significaba realmente ser propietario de una vivienda. Si creía que yo no valía nada, entonces era hora de probar cuánto valían los años de generosidad que había tenido con ella. Al día siguiente, lunes por la mañana, llamé a mi abogado. Doctor Fernández, soy Domingo Vázquez. Necesito que prepare toda la documentación para vender la casa de la calle Mitre 743. Sí, la casa donde vive mi hijo. Quiero que esté todo listo para firmar la escritura esta misma semana. ¿Está seguro, don Domingo?, me preguntó mi abogado. Esa casa la está ocupando su familia. ¿Ellos están de acuerdo con la venta? No están de acuerdo porque no saben nada, y no van a saber nada hasta que la casa esté vendida. Quiero que prepare todo en el mayor secreto posible. Pero, don Domingo, si la casa está ocupada, va a ser difícil mostrarla a compradores potenciales. Ya lo pensé. Tengo las llaves de la casa y conozco los horarios de mi familia. Vamos a mostrar la propiedad cuando ellos no estén. Y cuando encontremos comprador, vamos a cerrar la operación lo más rápido posible. Doctor Fernández conocía toda la situación familiar porque había sido el abogado que había manejado la escrituración original de la casa. Sabía que legalmente yo tenía todo el derecho de vender la propiedad sin consultar con nadie. Pero también sabía que emocionalmente iba a ser una bomba familiar. ¿Puedo preguntarle por qué tomó esta decisión? Me consultó. Porque estoy cansado de que me traten como si fuera un mantenido, cuando en realidad soy yo quien los mantiene a ellos. Porque estoy harto de que inventen versiones falsas de la realidad para justificar sus maltratos. Y porque quiero demostrarles de una vez por todas quién depende de quién en esta familia. Durante esa semana, trabajamos a máxima velocidad para preparar la venta. Mi abogado contactó con 3 inmobiliarias diferentes para conseguir compradores rápidamente. Yo preparé toda la documentación necesaria: escrituras, certificados de deuda, planos municipales, todo lo que pudiera acelerar el proceso. El miércoles trajimos al primer comprador potencial. Era un matrimonio joven que estaba buscando su primera casa. Entramos con mis llaves cuando Marcos y Carla estaban trabajando y los chicos estaban en el colegio. La casa les gustó mucho y me hicieron una oferta que estaba apenas un 10% por debajo del precio que yo había puesto. El jueves trajimos al segundo comprador. Era un inversor que quería comprar la propiedad para alquilarla. Me ofreció el precio completo que yo pedía, pero quería extender los plazos de pago. Le dije que no, que necesitaba una operación rápida y al contado. El viernes llegó el tercer comprador. Era una pareja de profesionales con 2 hijos que habían vendido su departamento en Capital y querían mudarse a Zona Norte. No solo me ofrecieron el precio completo, sino que tenían toda la documentación lista para escriturar inmediatamente. Cerramos el trato esa misma tarde. Firmamos un boleto de compraventa con cláusulas que me permitían desalojar la propiedad en un plazo máximo de 30 días. Los compradores me dieron una seña del 20% del valor total y acordamos escriturar la semana siguiente. Durante todo este proceso, Marcos y Carla no se dieron cuenta de nada. Siguieron con su rutina normal: trabajar, volver a casa, cenar, mirar televisión, acostar a los chicos. Carla siguió tratándome con el mismo desprecio de siempre. Marcos siguió haciendo como que no se daba cuenta de la situación. El sábado por la mañana, mientras ellos dormían, llamé a Elena para contarle lo que había hecho. «Papá, ¿estás loco?», fue su primera reacción. «¿Cómo vendiste la casa sin avisarles? ¿Dónde van a vivir Marcos y los chicos?». Elena, le expliqué, durante 10 años soporté humillaciones constantes de parte de Carla. Durante 10 años me trató como si fuera un mantenido que vivía de su caridad. El domingo pasado me gritó delante de toda la familia que yo no valgo nada y que vivo de su esfuerzo. Ya no aguanto más. «Pero papá, Marcos es tu hijo.
No podés dejarlo sin casa por culpa de los errores de su mujer. Marcos no es víctima inocente en esta historia, Elena. Durante 10 años tuvo oportunidades de defenderte, de poner límites a su esposa, de aclarar la situación real, pero siempre eligió el silencio. Siempre eligió quedarse callado mientras su mujer me maltrataba. Ahora va a tener que enfrentar las consecuencias de esa decisión. Y los chicos, papá, ¿qué culpa tienen ellos? Los chicos no tienen culpa de nada, pero tampoco la tengo yo. Y no puedo seguir siendo el abuelo tonto que aguanta cualquier maltrato por amor a sus nietos. A veces hay que tomar decisiones dolorosas para que las personas entiendan la realidad. Elena lloró durante toda la conversación. Me pidió que reconsiderara la decisión, que les diera una oportunidad más a Marcos y Carla, que no destruyera la familia por una discusión. Pero yo ya había tomado la decisión y no había vuelta atrás. El domingo por la mañana, antes de que se levantaran, dejé una carta sobre la mesa de la cocina. La carta explicaba toda la situación, que había vendido la casa, que los nuevos propietarios iban a tomar posesión en 30 días, que durante esos 30 días ellos podían seguir viviendo ahí, pero tenían que buscar otro lugar. También les dejé la copia del boleto de compraventa para que pudieran verificar que todo era legal y definitivo. Y les dejé un cheque por el equivalente a 6 meses de alquiler en una propiedad similar para que tuvieran tiempo de reorganizar su situación económica. Después me fui a la casa de Elena para esperar la reacción. La llamada llegó a las 11 de la mañana. Era Marcos, con una voz que nunca le había escuchado. Una mezcla de incredulidad, bronca y desesperación. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Cómo vendiste la casa sin decirnos nada? ¿Dónde querés que vivamos con los chicos?» «Marcos», le respondí con la mayor tranquilidad posible, «vendí mi casa porque estaba cansado de que tu mujer me tratara como un mantenido. Durante 10 años les regalé una vivienda que vale $200,000 y a cambio recibí maltratos constantes. Se terminó la generosidad gratuita. Pero papá, nosotros nunca te maltratamos. Vos nunca me maltrataste directamente, Marcos, pero tampoco me defendiste. Durante 10 años escuchaste cómo tu mujer me humillaba y nunca dijiste ni una palabra. Tu silencio fue complicidad. Papá, por favor, reconsidera esta decisión. Nosotros podemos hablar con Carla, podemos arreglar las cosas». «Ya no hay nada que arreglar, hijo. La casa está vendida. El boleto está firmado, en 30 días se escritura y ustedes tienen que irse. Es definitivo». Marcos colgó sin despedirse. A los 20 minutos me llamó Carla. Estaba histérica, gritando de una manera que se escuchaba incluso cuando alejaba el teléfono de mi oreja. «Domingo, sos un hijo de puta. No podés echarnos de nuestra casa. Esta casa es nuestra porque la pagamos nosotros. Vamos a hacer un juicio. Te vamos a meter preso por estafa». «Carla», le respondí cuando paró de gritar, «la casa siempre fue mía. Durante 10 años vivieron gratis en una propiedad que vale $200,000. Los gastos que ustedes pagaban no llegan ni al 5% del valor de lo que yo les estaba regalando. Y ahora van a tener que buscar otra casa y pagar alquiler como cualquier persona normal. Vos estás loco. Nosotros te mantuvimos durante años. Sin nosotros vos eras un indigente». «Perfecto, Carla. Ahora vas a poder comprobar qué se siente mantener realmente a alguien, porque durante 10 años yo los mantuve a ustedes regalándoles una casa, y ustedes nunca se dieron cuenta». Carla siguió gritando durante varios minutos más, pero yo colgué el teléfono. Ya había escuchado suficientes insultos para toda una vida. Durante los días siguientes, Marcos y Carla trataron de encontrar alguna manera legal de frenar la venta. Consultaron con 3 abogados diferentes, pero todos les dijeron lo mismo. La casa estaba escriturada a mi nombre. Yo tenía derecho legal de venderla, y el boleto de compraventa estaba perfectamente redactado y era inatacable. También trataron de conseguir un préstamo hipotecario para comprar ellos mismos la casa, pero ningún banco les aprobó el crédito. Los ingresos de Marcos eran buenos, pero no suficientes para una propiedad de ese valor. Y Carla ganaba muy poco como empleada administrativa. La realidad los golpeó como un baldazo de agua fría. Durante 10 años habían vivido en una casa que jamás habrían podido pagar con sus propios recursos.
Durante 10 años, habían disfrutado de un nivel de vida que estaba muy por encima de sus posibilidades económicas reales. Y durante 10 años, habían creído que era su propio esfuerzo el que les permitía esa comodidad. A los 15 días de haber dejado la carta, Marcos vino a buscarme a la casa de Elena. Tenía cara de no haber dormido en varios días. Se veía derrotado, angustiado, envejecido. «Papá», me dijo, «vengo a pedirte perdón». «¿Por qué?», le pregunté. «Por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos, por no haber defendido cuando Carla te faltaba el respeto, por haber sido un cobarde que prefirió la tranquilidad hogareña antes que la justicia familiar. ¿Y qué esperas que haga con tu pedido de perdón?». «No espero nada, papá. Solo quería que supieras que me di cuenta de mis errores. Estos 15 días buscando casa me abrieron los ojos. Recién ahora entiendo lo que significaba vivir gratis en una propiedad de $200,000. ¿Encontraron algo?». «Encontramos algunos departamentos que podemos pagar, pero son mucho más chicos que la casa. Los chicos van a tener que compartir cuarto. Carla está deprimida porque dice que vamos a vivir peor que antes. Antes vivían de mi generosidad, Marcos. Ahora van a vivir de su propio esfuerzo. Es diferente. Lo sé, papá. Y también sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te tratamos. Pero te voy a pedir igual. ¿No podrías reconsiderar la venta? ¿No podrías darnos una oportunidad más?». «Marcos», le dije mirándolo a los ojos, «durante 10 años tuviste oportunidades de cambiar esta situación. Durante 10 años pudiste haber sido un hijo que defendiera a su padre. Durante 10 años pudiste haber puesto límites a tu esposa, pero elegiste no hacerlo. Ahora es demasiado tarde. ¿Y los chicos, papá? ¿No pensás en tus nietos?». «Pienso en ellos todo el tiempo. Y justamente por eso tomé esta decisión. Mis nietos estaban creciendo con la idea de que su abuelo era un mantenido. Estaban aprendiendo a faltarme el respeto. Estaban adoptando los valores de su madre. Era hora de que aprendieran cómo funcionan realmente las cosas». Marcos se fue llorando. Era la primera vez que lo veía llorar desde que era chico. 3 días después vino Carla. Pero esta Carla era muy diferente a la que me había gritado durante años. Esta Carla estaba quebrada, humillada, desesperada. «Domingo», me dijo con voz de angustia, «vine a pedirte disculpas». «¿Disculpas por qué?», le pregunté. «Por haber sido una mala nuera, por haberte faltado el respeto, por haber sido malagradecida con todo lo que hiciste por nosotros». «¿Y qué te hizo cambiar de opinión?». «Estos días buscando casa me hicieron entender muchas cosas. Me di cuenta de que una propiedad como en la que vivíamos nosotros cuesta una fortuna. Me di cuenta de que nunca habríamos podido comprarla con nuestros sueldos. Me di cuenta de que vos nos estabas haciendo un regalo enorme y yo lo interpreté como si fuera una obligación tuya. ¿Y ahora qué querés? Quiero pedirte una segunda oportunidad. Quiero prometerte que las cosas van a ser diferentes, que te voy a tratar con el respeto que mereces, que les voy a explicar a los chicos quién sos realmente». «Carla», le respondí, «vos me trataste mal durante 10 años. No fue un error, no fue un malentendido, no fue una etapa, fue una decisión constante de humillarme para sentirte superior. Y ahora que entendiste que dependías de mí y no al revés, querés que todo vuelva a ser como antes. Por favor, Domingo, te juro que cambié, te juro que aprendí. Puede ser que hayas aprendido, Carla, pero yo también aprendí. Aprendí que no puedo confiar en vos. Aprendí que tu respeto hacia mí depende de que yo tenga algo que vos necesitas. Y aprendí que preferís inventar mentiras sobre la realidad antes que reconocer tu dependencia económica». Carla se fue más angustiada de lo que había llegado. Al día siguiente me llamó por teléfono para insistir con las disculpas, pero yo no le atendí más. La escrituración se hizo el día 28 de ese mes. Llegué puntual a la escribanía junto con mi abogado y los compradores. Firmamos todos los papeles, se transfirió el dinero, y la casa oficialmente dejó de ser mía para ser de sus nuevos dueños. Los compradores me preguntaron cuándo podían tomar posesión del inmueble. Les dije que Marcos y su familia tenían plazo hasta fin de mes para desalojar, pero que probablemente se fueran antes porque ya habían encontrado otro lugar.
Esa misma tarde llamé a Marcos para avisarle que la operación estaba cerrada y que tenía 2 días más para mudarse. «Ya lo sabemos, papá», me respondió con voz cansada. «Mañana viene el camión de mudanzas. ¿Encontraron un buen lugar?» «Encontramos un departamento de 3 ambientes en Ramos Mejía. No es lo mismo que la casa, pero es lo que podemos pagar». «¿Y cómo están los chicos?» «Confundidos. No entienden por qué nos tenemos que mudar. Carla les dijo que el abuelo nos echó de casa porque se enojó con mamá. ¿Y vos qué les dijiste?» «Les dije la verdad. Les expliqué que la casa siempre fue tuya, que vos nos la habías regalado para vivir, pero que mamá no supo valorar el regalo. Les dije que ahora íbamos a vivir en un lugar que sí es nuestro, que vamos a pagar con nuestro trabajo. Me alegra que hayas sido honesto con ellos. Papá, antes de cortarte quiero decirte algo. Sé que cometí errores terribles. Sé que no fui el hijo que merecías, pero quiero que sepas que te respeto por lo que hiciste. Nos diste una lección que necesitábamos». Se mudaron el día 30 de octubre. Elena me contó que fue una mudanza triste, con los chicos llorando y Carla amargada, porque tenía que dejar la casa donde había sido feliz durante 10 años. Los nuevos propietarios tomaron posesión el 1 de noviembre. Son una pareja joven con 2 hijos pequeños que están muy contentos con su nueva casa. Me invitaron a visitarlos cuando quisiera, porque les había contado que había vivido ahí y que tenía cariño por esa propiedad. Durante los primeros meses después de la mudanza, no tuve contacto con Marcos ni con Carla. Elena me contaba novedades de vez en cuando, que se habían adaptado bien al departamento nuevo, que los chicos habían cambiado de colegio, que Carla había tenido que buscar un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos. También me contó que Carla había caído en una depresión profunda después de la mudanza. Según Elena, Carla había tenido que enfrentar por primera vez en su vida la realidad económica sin ayuda familiar. Había tenido que calcular presupuestos, restringir gastos, buscar ofertas en el supermercado, cosas que nunca había hecho cuando vivía gratis en mi casa. A los 4 meses de la mudanza, Marcos me llamó para el Día del Padre. «Papá», me dijo, «sé que no tengo derecho a llamarte después de todo lo que pasó, pero quería saludarte en tu día». «Gracias, Marcos. También quería contarte que las cosas están cambiando en casa. Carla está viendo a una psicóloga porque se dio cuenta de que tenía problemas para reconocer la realidad. Está trabajando en sus actitudes, en sus prejuicios, en su manera de relacionarse con la familia. Me alegra escuchar eso. Los chicos preguntan por vos. Quieren verte, pero no se animan a llamarte porque no saben si vos querés verlos. Por supuesto que quiero ver a mis nietos, Marcos. Ellos no tienen culpa de nada de lo que pasó. Podrían venir a visitarte algún día. Cuando vos quieras, arreglamos que los chicos vinieran a visitarme el domingo siguiente. Fue un encuentro emotivo. Camila y Tomás me abrazaron como no lo hacían hacía años. Me contaron sobre su nueva escuela, sobre su nuevo barrio, sobre cómo era vivir en departamento. «Abuelo», me preguntó Camila, «¿es verdad que la casa donde vivíamos antes era tuya?» «Sí, mi amor, era mía. ¿Y por qué nunca nos contaste?» «Porque la había regalado para que ustedes vivieran ahí. Cuando uno regala algo, no anda recordándole al otro que era suyo». «¿Y por qué la vendiste?» «Porque su mamá me trataba mal y decía que yo no valía nada. Entonces decidí demostrarle que sí valía algo». Tomás, que tenía 10 años, me hizo una pregunta que me sorprendió por su madurez. «Abuelo, ¿vos crees que mamá aprendió la lección?» «No lo sé, Tomás. Espero que sí. Pero esa es una decisión que tiene que tomar ella». Los chicos se quedaron a almorzar conmigo. Jugamos en el jardín, miramos televisión, hicimos las cosas que no habíamos hecho en mucho tiempo. Cuando se fueron, sentí que había recuperado a mis nietos. A partir de ese día, los chicos empezaron a visitarme regularmente. Marcos los traía los domingos y se quedaba un rato a charlar conmigo. Poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación padre e hijo. Carla no venía a las visitas. Según Marcos, todavía se sentía muy avergonzada por todo lo que había pasado. Pero a través de los chicos, me enteraba de que estaba haciendo un esfuerzo real por cambiar sus actitudes. 6 meses después de la mudanza, Carla me escribió una carta. Era una carta larga, de 4 páginas,
donde me pedía perdón por todo lo que había hecho durante 10 años. No era una disculpa desesperada, como las que me había dado cuando se enteró de la venta. Era una reflexión profunda sobre sus errores, sus prejuicios, sus miedos. En la carta me explicaba que había crecido en una familia donde la dependencia económica se vivía como humillación, que siempre había tenido miedo de ser vista como una mantenida, que cuando se dio cuenta de que estaba viviendo gratis en una casa que no era suya, había reaccionado inventando una versión de la realidad donde yo era el dependiente y ella la proveedora. También me contaba sobre su terapia psicológica, sobre las cosas que estaba descubriendo sobre sí misma, sobre los cambios que estaba tratando de hacer en su personalidad. Me pedía una oportunidad para demostrarme que podía ser una nuera respetuosa y agradecida. Le respondí con una carta más corta, donde le agradecía sus disculpas y le decía que valoraba su esfuerzo por cambiar, pero también le aclaraba que las heridas que me había causado eran profundas y que iba a necesitar tiempo para sanar. Un año después de la venta de la casa, Carla me llamó por mi cumpleaños. Fue una conversación breve pero cordial. Me felicitó, me preguntó cómo estaba, me contó novedades de los chicos. No intentó justificarse ni pedirme nada. Solo quería saludarme en mi día. A partir de ahí empezamos a tener contacto esporádico. Carla me llamaba en fechas importantes, me mandaba saludos por WhatsApp, me preguntaba por mi salud. Siempre con respeto, siempre con humildad, siempre reconociendo implícitamente lo que había pasado entre nosotros. El cambio más notable lo vi en los cumpleaños familiares. Cuando Camila cumplió 10 años, Carla me invitó a la fiesta que organizaron en su departamento nuevo. Fue la primera vez que pisé su nuevo hogar. Era un departamento modesto pero cómodo. Tenía 3 ambientes, un living comedor, 2 dormitorios y una cocina pequeña. Los chicos compartían habitación, como me había dicho Marcos. Carla había decorado todo con mucho cariño, pero se notaba que habían tenido que ajustarse a un presupuesto limitado. Durante la fiesta, Carla me trató con una deferencia que rayaba en la exageración. Me ofrecía comida constantemente, me preguntaba si estaba cómodo, me incluía en todas las conversaciones. Era como si estuviera tratando de compensar años de maltrato con un solo día de atenciones. Después de la fiesta, cuando se fueron los otros invitados, Carla me pidió hablar a solas. Domingo, me dijo, quiero que sepas que todos los días pienso en lo que te hice durante tantos años. Me avergüenzo de la persona que era, y te agradezco que me hayas dado la lección que necesitaba, aunque haya sido dolorosa. ¿Realmente cambió tu manera de ver las cosas, Carla? Cambió todo, Domingo. Cambió mi manera de valorar lo que tengo, de apreciar la generosidad de otros, de reconocer mis privilegios. Cambió mi manera de educar a mis hijos también. ¿En qué sentido? Antes les enseñaba que teníamos derecho a ciertas comodidades, que era normal vivir bien sin esfuerzo. Ahora les enseño que todo lo que tenemos nos cuesta trabajo, que nada viene gratis, que hay que valorar cada ayuda que recibimos. Me alegra escuchar eso. Domingo, ¿vos crees que algún día podrás perdonarme completamente? Ya te perdoné, Carla, pero perdonar no significa olvidar. Lo que pasó entre nosotros cambió para siempre nuestra relación. Ahora tenemos que construir una nueva relación basada en respeto mutuo. Hoy, 2 años después de haber vendido la casa, puedo decir que tomé la decisión correcta. Fue una decisión dolorosa. Fue una decisión que lastimó a mucha gente, pero fue la única manera de que mi familia entendiera ciertas realidades que se habían negado a ver durante años. Marcos y yo recuperamos nuestra relación padre e hijo. Ahora viene a visitarme regularmente, me consulta sobre decisiones importantes, me incluye en sus planes familiares. También aprendió a valorar mi trabajo y mi experiencia en la empresa. Ya no me ve como el socio mayor que está de más, sino como el mentor que puede enseñarle cosas importantes. Carla y yo desarrollamos una relación cordial basada en respeto mutuo. No somos íntimos, probablemente nunca lo seremos, pero nos tratamos con cortesía y consideración. Ella aprendió a valorar lo que recibe de otros y yo aprendí a no dar por sentado el agradecimiento familiar. Mis nietos me respetan y me quieren sin las confusiones que tenían antes.
Ahora entienden quién es su abuelo realmente. Una persona que trabajó toda su vida, que construyó una empresa exitosa, que fue generoso con su familia, pero que también tiene límites y exige respeto. La empresa familiar sigue creciendo. Marcos se convirtió en un socio más comprometido y responsable después de todo lo que pasó. Entendió que los privilegios se ganan con trabajo y dedicación, no solo por ser hijo del dueño. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? No. Fue la única manera de que mi familia entendiera que la generosidad tiene límites, que el maltrato tiene consecuencias y que las relaciones familiares deben basarse en respeto mutuo. ¿Lastimé a gente inocente? Sí. Mis nietos sufrieron el cambio de casa, el cambio de colegio, la tensión familiar, pero también aprendieron lecciones valiosas sobre la realidad económica, sobre el valor del trabajo, sobre la importancia de ser agradecidos. ¿Podría haber manejado la situación de otra manera? Tal vez, pero había probado con conversaciones, con límites verbales, con pedidos de respeto. Nada había funcionado. A veces las acciones drásticas son la única manera de que las personas cambien comportamientos que están muy arraigados. Lo más importante que aprendí es que la generosidad sin límites puede convertirse en un veneno para las relaciones familiares. Cuando das todo sin exigir nada a cambio, cuando aguantas maltratos por mantener la paz, cuando permites que te falten el respeto por miedo a los conflictos, estás creando dinámicas tóxicas que tarde o temprano van a explotar. También aprendí que a veces hay que estar dispuesto a perder algo valioso para ganar algo más valioso. Perdí una casa que valía $200,000, pero gané el respeto de mi familia y mi propia dignidad. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que conoces toda mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien de tu familia te trató como si fueras un dependiente, cuando en realidad eras vos quien los mantenías? ¿Alguna vez aguantaste maltratos familiares por miedo a romper la armonía? ¿Alguna vez te sentiste tomado por boludo por tu propia generosidad? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo. Que muchas personas viven situaciones similares, donde la generosidad se malinterpreta como obligación, donde el amor familiar se confunde con sometimiento, donde mantener la paz significa traicionar tu propia dignidad. Mi consejo, después de todo lo que viví, es que pongas límites claros desde el principio, que no permitas que nadie, ni siquiera tu familia, te trate con falta de respeto, que seas generoso pero no tonto, que ayudes pero no te dejes explotar, que ames pero no te dejes humillar. Y si ya estás en una situación como la que yo viví, te animo a que tomes las decisiones necesarias para recuperar tu dignidad. No importa cuán dolorosas sean, no importa cuánta gente se enoje, no importa cuántos conflictos generes. Tu autorrespeto vale más que la tranquilidad familiar falsa, porque al final del día, cuando te mires al espejo, lo que importa no es que todos estén contentos con vos. Lo que importa es que vos estés contento con vos mismo. Lo que importa es que puedas decir, hoy me respeté, hoy puse límites, hoy no permití que nadie me pisoteara. Decime, ¿esta historia te sirvió para reflexionar sobre alguna situación familiar que estás viviendo? ¿Te ayudó a entender que ser generoso no significa ser tonto? ¿Te animó a poner límites que sabes que tenés que poner? Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que el amor familiar verdadero incluye respeto mutuo, que la generosidad debe ser valorada y que nadie tiene derecho a maltratar a otro solo porque son familia. Y recordá siempre esto, tu dignidad no es negociable, tu autorrespeto no tiene precio, y tu derecho a ser tratado bien no depende de cuánto dinero tengas, cuánta ayuda des o cuán generoso seas. La familia que te ama de verdad te va a respetar sin condiciones. La familia que solo te respeta cuando necesita algo de vos no es familia. Es una relación interesada que se hace pasar por amor. Vos mereces una familia que te valore por quien sos, no por lo que podés darles. Vos mereces relaciones basadas en cariño genuino, no en conveniencia económica. Y vos mereces vivir sin tener que aguantar maltratos de nadie, sin importar el apellido que compartan con vos. Porque al final, lo que realmente importa
no es el dinero que tengas, ni las propiedades que poseas. Lo que importa es vivir con la frente en alto, sabiendo que te respetaste a vos mismo y que exigiste que otros te respeten también.